bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda a llegar, conducidos por ti, a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hechos capaces de la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Pueden responder: aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclamad al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamad al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes a mí. Me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor.
El Evangelio de hoy es un Evangelio que realmente es más que profético. Sirve para todas las generaciones y es una evidencia en el mundo actual y en el mundo de siempre. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes que a vosotros, me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y es esta evidencia de que el cristiano es odiado por el mundo. Solo hace falta coger desde las mismas telenoticias, a los programas de televisión, a la radio, ir por la calle y oír los comentarios, las cosas de la Iglesia. Y la Iglesia es mala, los cristianos unos hipócritas, los curas unos pederastas, los no sé cuántos unos interesados, los otros solo piensan en el dinero y bueno, se dice de todo. Todo lo que sea de las cosas de Cristo, pues son un desastre. Hasta llegar pues a algún artículo que aparece hoy en los diarios mismos, ¿no? Cuando ya se ataca ya no solo a Cristo y a los cristianos, sino como en tantos artículos hemos visto, contra la misma caridad. La caridad que no se entiende como la entienden los cristianos. La caridad, la palabra caridad es caritas, es el amor de Dios. Y por el amor de Dios se ayuda a los hermanos. No. La caridad es ese desprecio hacia el pobre. Por eso ha de ser eliminada cualquier caridad. No tiene derecho la caridad. De hecho, recordemos aquello que hace unos años, cuando empezaba la crisis, pues hubo una orden del Ayuntamiento de Barcelona en que se prohibía a las parroquias ayudar a ningún nacional, solo se podía ayudar a los que no tuviesen papeles, porque de esos se desentendía el ayuntamiento. Pero prohibido ayudar a los que tenían papeles y a los nacionales. Para eso estaba el Estado, el ayuntamiento. Como es lógico, no se hizo caso a una ley tan absurda. Después, cuando la crisis explotó, se retiró esta prohibición. Pero ahora, si os leéis en algunos partidos políticos lo que se propone para el ayuntamiento, vuelve a ser lo mismo. Prohibir a las instituciones religiosas ninguna ayuda ni caridad, nada, porque para eso es el Estado, para eso es el ayuntamiento. Así que hay que cerrar Cáritas, hay que cerrar cualquier acción caritativa de las parroquias, eso según los que se presentan de algunos partidos para el ayuntamiento, porque eso es denigratorio contra la gente. Ojalá no fueran necesarias las Cáritas, ojalá todos estuviesen tan bien que no necesitasen ayuda a nivel ni económico de otros tipos, aunque sabemos muy bien que eso es una ilusión. En el Evangelio es muy claro: los pobres los tendréis siempre con vosotros, nos dice Jesús, y tiene razón totalmente. Y además no solo nos tendremos con nosotros en el sentido que hemos de ayudar a los pobres, sino que la Iglesia misma está compuesta por tantos y tantos pobres. Me hace mucha gracia cuando se ve esta imagen de iglesia rica y cuando se ve realmente por dentro cómo van las cosas, y nada que ver con eso que dicen desde fuera. Y el problema de fondo es este: el mundo os odia. ¿Por qué? Pues muy fácil. En el fondo el mundo nos odia no porque nos odia a nosotros, odia a Cristo. Pero no al Cristo fantasioso, a ese Cristo de las películas, un Cristo amable, sin problemas, un Cristo de la imaginación, que es una buena persona, pues que lo machacan los malos romanos, con un sentimiento nacionalista de los judíos contra los romanos. No es nada de eso. El problema es que Jesús es el Hijo de Dios, y ahí viene el problema. El problema viene que sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y su palabra es palabra de Dios. No, Dios no lo queremos. Dios fuera. Vosotros decís que seguís la palabra de Dios. Pues no nos interesa. Ese es el problema. Dios fuera de la sociedad.
Así este odio a los cristianos porque creen tener razón, porque creen que se salvarán, porque creen en un Dios que nosotros sabemos que ese Dios no existe. Solo hay un Dios y somos nosotros mismos que creamos los dioses. Nosotros somos dioses, el pecado original de siempre. Pero por eso el odio contra el creyente de verdad. Es curioso porque los que creen en cosas falsas no se les odia. A los que creen en la verdad se les odia. ¿Por qué? Por esta razón. Porque no quieren aceptar la verdad, no quieren aceptar a Cristo. Y porque en el fondo nosotros decimos que hay cosas que no son de este mundo. Por eso estas tendencias a quererse meter con la legislación de la Iglesia, querer hacer a la Iglesia lo que no le toca, esa mentalidad de querer que los curas nos casemos, pero que nos dejen en paz a los curas si no nos queremos casar. Pues no, nos tenemos que casar en el mundo de hoy. Dices, pues no, que no va por ahí, que es otra cosa, que estamos consagrados a la Iglesia y a Cristo. El mundo os odia, no acepta, no quiere nada de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero después es muy curioso, porque después todos estos que están bien lejos de Dios hacen la esquela, murió cristianamente. Mentira. Y en tantos funerales por gente que dices, pero ¿qué sentido tienen? Si jamás quisisteis oír hablar de Dios para nada, y quieren esquelas cristianas, funerales cristianos, ¿de qué? Gracias a Dios cada vez son menos. Yo recuerdo un anticristiano porque era masón declarado. Gran funeral en la Catedral de Barcelona. Nadie se entierra en la catedral, nadie hace el funeral en la catedral fuera de los obispos, pero con que este era un famoso masón importante. Pues ese sí. Dices, bueno, es esto. Las glorias de este mundo absurdas. Los que menos creen en la Iglesia y más las combaten, pero después quieren ser agasajados en la misma Iglesia. Es este odio estúpido, pero que después quieren aprovecharse. Es como estos políticos que no creen para nada en la Iglesia, pero el día que les interesa quieren la primera fila en la Iglesia. Yo esto lo he visto. Les he tenido que negar la primera fila en la Iglesia. Es este odio que nos tienen, pero después aprovecharse. Después querer los honores y todo como si fueran grandes cristianos, cuando solo hacen que odiar e intentan aniquilar la Iglesia. Por desgracia, es lo que pasa, pero ya nos lo dijo el Señor. Si fuerais del mundo, si fuerais como los demás, si aceptaseis cualquier tontería, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Es curioso verlo, esto se veía con Juan Pablo II, ese odio que tenían tantos políticos y tanta gente, o por ejemplo con algunos obispos de España, que realmente, sobre todo aquellos obispos que más claras tienen las cosas, que más saben vivir rectamente, que tienen una conciencia más pura y que saben decir las cosas bien dichas, pero con claridad, son los más odiados por todos los diarios, los que se hacen más chistes de ellos, los que peor se tratan. ¿Por qué? Porque no les odian a ellos, odian lo que representan y representan a Cristo. Por eso dice Jesús, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero también si algunos han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También habrán discípulos fieles, si sois fieles. El gran problema es de tantos sacerdotes y obispos que para ganarse aparentemente a la gente falsean la doctrina, falsean la verdad. No les llevará más que a la perdición, a la desorientación de la gente. Cuando el mundo os alabe, malo. Cuando un obispo o un sacerdote es bien tratado en los medios de comunicación, en la televisión o en los diarios, malo. Es que es un desastre. Cuando un cura o un obispo le den una cruz de San Jorge o cualquier distinción, malo.
quiere decir que es un desastre que se ha vendido al mundo, porque es Jesús mismo que nos dice: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el fondo, porque no aman al Padre, y solo por Cristo se llega al Padre. Y si se anuncia a Cristo, hay el odio del mundo, un odio irracional que no saben explicar ni el por qué, pero es la cristofobia. Hoy existe la homofobia. Incluso es curioso porque en la ley misma, la ley de la homofobia y estas leyes dicen lo mismo respecto a la religión. No se puede tener fobia a la religión, y sin embargo los mismos políticos la tienen. Los mismos que se presentan en las elecciones quieren hacer leyes contra la religión. En el fondo son ilegales a sí mismos, pero no lo ven. Están ciegos, porque hay gente muy inteligente que ante este odio se vuelven ciegos a la verdad, al bien y a la fe. A nosotros solo nos toca una cosa: amar sinceramente a nuestro Señor, sin importar lo que los demás digan, siempre que busquemos nuestra salvación y la del mundo entero. El Señor glorioso y victorioso es intercesor de todos ante el Padre. En sus manos ponemos nuestras plegarias. Para que la Iglesia manifieste a todos los hombres que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad triunfa sobre la mentira y que la paz es posible para el hombre, roguemos al Señor. Para que entre todos los pueblos renazca la esperanza de un mundo mejor y todos los esfuerzos por conseguirlo se vean colmados de fruto, roguemos al Señor. Para que cuantos sufren sin esperanza puedan encontrar razones de vivir por la cercanía y amor de Dios y de los hombres, roguemos al Señor. Para que los niños y niñas en estos días reciben por primera vez la comunión, consigan que el encuentro con Cristo sea fermento de una vida nueva, ilusionada y evangélica, roguemos al Señor. Para que, al celebrar el misterio de la glorificación de Cristo, todos nosotros nos sintamos impulsados a poner nuestra mirada en los bienes eternos y trabajar por el reino sin desfallecer, roguemos al Señor. Que por intercesión de Santa Teresita se puedan pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Danos, Señor, la fuerza de lo alto para que lo que expresamos con nuestras palabras pueda ser realidad en este mundo nuevo que queremos construir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia,
para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Luis Martín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Padre, por ellos ruego para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya.
Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir.